Buenas, profesora, compañeras y compañeros. Nuestro grupo integrado por Alberto Bonilla, Aurea Lara, Daniela Larios, Alejandro Murillo, Ana Elena Rojas y mi persona, Saitami Quirós, les vamos a exponer sobre el caso de Dora. Buenas tardes, profesora Ani Morales, compañeros y compañeras. Yo soy Alberto Bonilla y les voy a hablar de la introducción al caso Dora. El siguiente análisis tiene como objetivo abordar el caso Dora, el cual consiste en el tratamiento de una muchacha de 18 años que Freud atiende. La particularidad de este caso es que Dora abandona el tratamiento de forma abrupta. Para llevar a cabo este análisis se tomó como referencia el texto llamado Fragmento de análisis de un caso de histeria, donde este relata a detalle lo sucedido en los dos sueños de Dora, y el siguiente texto, Las cartas de Freud a Flies, el caso Dora, la historia y la novela. Este texto se encarga de los detalles más relacionados a la vida de Freud con la ejecución y tratamiento del caso. Para realizar este análisis de los sueños de Dora, se hizo una postura psicoanalítica para lograr dicha interpretación. Se parte de conceptos básicos de este paradigma psicológico, atribuyéndole a este caso conceptos como transferencia, contratransferencia, histeria, neurosis, asociación libre, entre otros, que en este mismo trabajo serán explicados y luego aplicados en el caso Dora. La finalidad del mismo es explicar el motivo o circunstancia que llevó a Freud a la contratransferencia, el desarrollo del caso y además el motivo para que Dora abandone repentinamente el tratamiento. Ahora bien, como parte del caso clínico, la paciente de 18 años que Freud comenzó a tratar en 1900, a quien él mismo nombró Dora para resguardar su identidad, en las palabras preliminares de dicho texto, Freud afirma: originariamente el trabajo llevaba por título Sueños e Histeria, que me parecía muy apto para mostrar cómo la interpretación de los sueños se entreteje en el historial de un tratamiento y cómo con su ayuda pueden llenarse las amnesias y esclarecerse los síntomas. Ahora bien, como parte del primer sueño que mis compañeras Daniela Larios y Aurea Lara les van a realizar el análisis, el primer sueño fue lo siguiente. En una casa hay un incendio, contó Dora. Mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su alajero, pero papá dice: no quiero que yo y mis dos hijos nos quememos a causa de tu alajero. Descendemos con prisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. Como parte del segundo sueño que mi compañera Saitami Quirós y Ana Elena Rojas les van a realizar dicho análisis, el sueño dice lo siguiente: ando paseando por una ciudad a la que no conozco, veo calles y plazas que me son extrañas. Después llego a una casa donde yo vivo. Voy a la habitación y hallo una carta de mi mamá tirada ahí. Escribe que, puesto que yo me he ido de casa sin conocimiento de los padres, ella no quiso escribirme que papá ha enfermado, ahora ha muerto, y si tú quieres puedes venir. Entonces me encamino hacia la estación ferroviaria y pregunto unas 100 veces dónde está la estación. Todas las veces recibo esta respuesta 5 minutos. Veo después frente a mí un bosque denso. Penetro en él y ahí pregunto a un hombre a quien encuentro. Me dice: todavía 2 horas y media. Me pide que yo lo deje acompañarme. Lo rechazo y marcho sola. Veo frente a mí la estación y no puedo alcanzarla. Ahí
me sobreviene el sentimiento de angustia usual cuando uno en el sueño no puede seguir adelante. Después yo estoy en casa, entre tanto tengo que haber viajado, pero no sé nada de eso. Me llego a la portería y pregunto al portero por nuestra vivienda. La muchacha de servicio me abre y responde: la mamá y los otros ya están en el cementerio. Ahora bien, como parte del epílogo, se menciona por parte de Freud: con esta publicación tan incompleta quise lograr dos cosas. En primer lugar, mostrar como complemento a mi libro sobre la interpretación de los sueños, el modo en que este arte de lo contrario inútil puede aplicarse al descubrimiento de lo escondido y lo reprimido en el interior de la vida anímica. Y en segundo lugar, quise despertar interés por una serie de cosas que la ciencia sigue ignorando totalmente. Es que solo la aplicación de este procedimiento específico permite descubrirlas. Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Mi nombre es Alejandro Murillo y yo les hablaré sobre las cartas de Freud a Félix, el caso de Dora, la historia y la novela. Los escritos entre Freud y Félix se desarrollaron entre 1887 y 1904, en donde Félix cumple un rol de escucha, es decir, el rol de analista en el proceso psicoanalítico, en donde el analista escribe lo que siente que el paciente y él viven con el proceso. En ese sentido, un caso clínico es la expresión narrada. El objeto de análisis no solo es la palabra intercambiada, sino también lo que sucede en ese intercambio entre dos sujetos en una situación muy particular. La situación del vínculo de transferencia y contratransferencia, conceptos que se abordarán posteriormente. A ese vínculo Freud lo llama amor de transferencia. Por otro lado, el texto nos emana el concepto de impasse, donde hace referencia el no progreso de la situación, puesto que Dora mostró ciertas actitudes y conflictos que aparentemente hicieron revivir en Freud, y al no poder resolverlo en su contratransferencia, se produciera un impasse en el proceso del análisis del caso Dora. Compañeros, espero que se encuentren bien. Soy Aurea y junto con mi compañera Daniela vamos a exponer lo que es el análisis general del caso de Dora. Freud para este caso utiliza el método de asociación libre para realizar las terapias. Él aquí realiza asociaciones entre los recuerdos, los sueños y el presente de Dora. Es importante tener en cuenta que las transferencias se hacen por medio de asociaciones. En este caso, Dora recuerda su pasado de una manera simple. Sin embargo, en ese pasado hay represiones que hacen que Dora repita el sentimiento de las represiones en el presente. Y Freud intenta junto a ella reelaborar. En otras palabras, es intentar mostrarle esas represiones a Dora mediante los recuerdos que ella tiene. Este sería el proceso de recordar, revivir y reelaborar. Con Dora, Freud tiene también ese proceso de recordar, revivir, pero él no puede reelaborar, lo que hace que se cree una contratransferencia con Dora. Dora tiene una neurosis de transferencia, que es cuando Dora reprime sus sentimientos. Entonces, esta represión va a hacer que exista un síntoma, y el síntoma sería la tos. Ahora vamos a continuar con mi compañera Daniela. Buen día, profesora, compañeros y compañeras. Mi nombre es Daniela Larios y les voy a dar una continuación de lo que mi compañera explicó anteriormente. Vamos a hablar sobre la histeria como primer punto, la cual se define como los síntomas que son representaciones simbólicas de memorias traumáticas que muy a menudo son de naturaleza sexual. En este caso, como se ha explicado, Dora tenía muchos problemas de origen sexual debido a todas las asociaciones que hizo en cuanto a los sueños y en cuanto al padre, una familia de verdad que básicamente eran dos familias que estaban unidas de una manera inusual. Entonces esto le provocó a ella muchísimos traumas sexuales que posteriormente se ven reflejados en los sueños.
y bueno, en todo el caso en sí en general. También es importante mencionar dos términos que básicamente son las estrellas de este caso, que es la transferencia y la contratransferencia. Freud define la transferencia como el desplazamiento de afecto de una representación a otra, por lo cual en este caso es la relación entre el analista y el terapeuta. Cuando algo del pasado surge en el presente por medio de estímulos durante la terapia. Como se sabe, Dora fue un caso muy excepcional debido a que interrumpe su terapia a las apenas 6 semanas de haber comenzado y Freud no la detiene en este proceso, debido a que él tiene algo que se llama contratransferencia, que viene siendo lo contrario a lo que anteriormente se mencionó. Y es ese efecto que tiene el paciente en el psicoanalista. Quiere decir que la transferencia es el psicoanalista en el paciente, pero en la contratransferencia es el efecto del paciente en el psicoanalista, en este caso Freud, que vio proyectada a su niñera en Dora, porque como sabemos Dora era una niñera, entonces Freud lo vio como ese pasado que tuvo una niñera de los 0 años a los 2 años. Básicamente fue una representación de su madre. Él es estar ausente, porque recordemos que la mamá de Freud estuvo ausente durante su infancia, entonces él sintió que la niñera era una representación de la madre. Esto se puede confirmar porque Freud en una de las cartas que le manda a su amigo le dice que él no fue al funeral de su mamá porque así como ella mandó una representante para que la cuidara desde pequeña, él va a mandar un representante para que la acompañe en el funeral. Y estos términos es importante mencionar que Freud se dio cuenta de todos estos términos y de la interrupción y el no éxito de este caso, porque después él entendió que fue una transferencia y una contratransferencia lo que sucedió durante el proceso y por eso fue que se vio interrumpido. Entonces, a partir de ahí se crean esos términos y él hace una suma importancia en que si hay transferencia o contratransferencia en la terapia, se va a ver automáticamente interrumpida y puede llegar al fracaso. Como sabemos, Dora tiene 2 sueños. Estos sueños Freud viene a analizarlos a partir de asociaciones. En el primer sueño, Dora se encontraba dormida en una casa que se estaba incendiando. Ante esto, el papá llegó y la despertó. Dora se despertó y se vistió rápidamente, pero la mamá andaba buscando su alajero para salvarlo. El papá, al ver esto, le dijo que él no quería quemarse ni que sus 2 hijos se quemaran. Por lo tanto, después de esto, bajaron rápidamente las escaleras y cuando ya estaban en el primer piso, Dora se despertó. Freud le dice a Dora que comúnmente el alajero se relaciona con las partes íntimas de las mujeres. Por lo tanto, que un alajero haya salido en sus sueños significaba que ella quería darle la virginidad al señor K. Como sabemos, el sueño tiene que ver con un incendio y Freud lo que dice en la teoría es que es importante que los niños no jueguen con fuego o vean imágenes de fuego debido a que esas imágenes se quedan en el subconsciente y puede ser que al dormir sueñen con esas imágenes. Entonces, la única manera de apagarlos podría ser por medio de la orina. Entonces, los niños tienden a orinarse en la cama porque están soñando con fuego y lo que quieren es apagarlo. En el caso de Dora, ella confirma la teoría que Freud tenía sobre esto porque dice que ella ya grande se orinaba en la cama debido a que ella quería apagar el fuego con su orina. También es importante mencionar la simbología del sueño a la inversa, debido a que, como se cuenta en el caso de Dora, el papá de alguna manera sexualizaba a su hija Dora con el señor K y no tenía ningún problema con que esos dos estuvieran juntos. Sin embargo, eso le provocaba a Dora una incomodidad muy grande y quería que su papá la protegiera de ese evento en lugar de propiciar esa situación. Entonces, el sueño a la inversa viene siendo un mecanismo de defensa donde se invierte el rol del padre de no ser un protector a ser un protector, que era lo que Dora en realidad quería. El abordaje del análisis del segundo sueño lo realizaremos mi compañera Ana Elena y mi persona Saitami. Los principales puntos a exponer son el deambular sola por un lugar desconocido, la muerte del padre,
las escaleras y por último el bosque del sueño. El deambular sola por una calle en un lugar desconocido es parte de la identificación que Dora realiza con un joven ingeniero, el cual tiene sentimientos por ella y viaja a Alemania para conseguir una mejor calidad de vida, de modo que pueda volver para que Dora le corresponda. Entonces, de esta manera, el joven está logrando una meta. En este caso, la meta de Dora sería ese deseo sexual que ha tenido reprimido según Freud desde la infancia. En el sueño, la muerte del padre se relaciona con la manía de venganza que Dora tenía contra él. Les voy a explicar por qué. Su padre tenía una necesidad por tomar coñac para poder dormir. Entonces, en el sueño, Dora simboliza el coñac y el poder dormir simboliza estar vivo, mantenerse con salud. Cuando Dora en el sueño se va de la casa, ella no le está llevando su coñac. Su padre enferma y eventualmente muere. Esto quiere decir que de esta manera Dora se venga no llevándole su coñac porque su padre no la prefirió a ella antes que la señora K. Ahora, en el segundo aspecto se habla sobre la coerción del padre y la madre hacia Dora. ¿Por qué? Porque su padre principalmente no le permitía leer ciertos libros. Entonces, al morir su padre, ella queda libre de hacer aquello que se le tenía prohibido. Como otro punto para análisis, en el caso de Dora, en el segundo sueño se encuentran las escaleras. Una secuela de afección que causaba que Dora arrastrara su pierna, por la que no podía subir las escaleras, como tal Dora lo expresa en el sueño, era compatible con una peritiflitis. Dora padecía de una apendicitis, entonces Freud pregunta que cuándo inició esta enfermedad. Ella le dice que inició después de la escena del lago, específicamente 9 meses después. Entonces Freud llega a la conclusión que la apendicitis se había realizado la fantasía de un parto. Ella había dado un mal paso, por eso caminaba así, y era exactamente también por lo que explicaba que Dora diera a luz 9 meses después, ya que el inconsciente de ella lamentaba la conclusión o desenlace de la situación o del mal paso que Dora había dado, que era la situación con el señor K. El embarazo era algo sobre lo que Dora se había informado en las enciclopedias, ya que Freud relaciona esto con algunas cosas del pasado de Dora que ella le había contado a Freud anteriormente, y porque los jóvenes solían revisar libros así cuando querían obtener información sexual de cualquier tipo, por lo que Freud concluye que el amor por el señor K no terminó en aquella escena en el lago, sino que continuaba hasta ese día de la terapia. Otro punto importante sería el bosque del sueño, que según Freud el bosque del sueño es lo mismo de la escena del lago. Cuando Dora se va después de bofetear al señor K, ella le pregunta a un hombre cuánto hay de ahí a L y le dice que 2 horas y media. Luego el señor K vuelve a aparecer y le pide disculpas y que le dice que no le cuente a nadie. Después de esto, Dora, de haberse dado cuenta que el señor K le decía a ella exactamente las mismas palabras que le dijo la gobernanta, por lo que Freud llega a la conclusión de que Dora estaba ofendida. Entonces Dora bofetea al señor K por los celos más que por estar ofendida. Más adelante Freud le explica a Dora que ella quería tener una relación más seria con el señor K y que eso fue lo que ella estaba esperando del señor K durante todo el tiempo y lo había tratado de ocultar. Cuando Dora le dice a Freud que esa sesión será la última, empiezan a hablar de esta gobernanta con la que Dora se identifica. Esa nodriza le cuenta a Dora que el señor K se le insinuó y ella aceptó, pero más adelante el señor K no lo tomó en serio y se ignoraban los dos estando en la misma casa. Ella dejó de trabajar en la casa de los K, pero avisa con 14 días de anticipación porque eso era el tiempo establecido. Después de la bofeteada de Dora al señor K, ella espera 14 días del señor K. Espera alguna insinuación, etc. Lo que el señor K no sabía era que esa bofetada no significaba uno definitivo, sino que respondía a los celos que últimamente habían despertado en Dora. Dora estaba esperando al señor K, así como lo había hecho su madre. Las historias de amor, según Freud, de las madres suelen ser el modelo para sus hijas. El bosque del sueño era exactamente al bosque de la orilla del lago. Pero a Dora se le había ido contarle a Freud que ese mismo bosque denso lo había visto ayer en un cuadro de la exposición. Cuando Dora le cuenta esto a Freud, ya se agregan las ninfas como un punto de análisis que se veía en el trasfondo del bosque denso y ya no cabían dudas. Era una geografía sexual simbólica y los médicos llaman a las labios menores ninfas. Y entonces Freud dice que el sueño se oculta una fantasía de exploración. Un hombre se esfuerza por penetrar en los genitales femeninos. Es importante hacer hincapié
la experiencia que deja analizar este caso y los documentos anexos al mismo, principalmente comprender los conceptos que emanan la transferencia y la contratransferencia, elementos valiosos de un proceso psicoanalítico, debido a la importancia de dichos conceptos en la historia del psicoanálisis. Gracias a ese caso, Freud no pudo entender la importancia que tenía la terapia y si se daba algún tipo de transferencia o contratransferencia. Gracias a este suceso con el aclamado caso Dora, por lo cual se creen que es de suma importancia entender que todos los caminos de investigación, aunque en el momento surja algo catalogado como fracaso, existía una posibilidad de enmendar las situaciones y más bien lograr aprender de ese error, como lo fue para Freud al final. No fue un fracaso, a pesar que no se concluye, sean dos términos anteriormente mencionados, la transferencia y la contratransferencia, también como lo considerable que debe ser el rol de analista en un proceso psicoanalítico, sin dejar de lado la posibilidad de un impasse. Como futuro psicólogo, es de suma relevancia identificarlos, ya que al conocer el impacto que se genera de dicho vínculo, se puede gozar de mayor transparencia en el proceso, puesto que entre más se acerca a comprender la subjetividad que rodea el proceso, más se aproxima a la objetividad necesaria cuando se lleva a cabo un proceso psicoanalítico. Para ello se debe comprender bien los conceptos de la teoría, tales como las técnicas de asociación libre, contratransferencia y transferencias, mismas que se pueden entender a través de las asociaciones. No obstante, el psicoanalista intenta reelaborar, es decir, regresar al pasado para encontrar lo inconsciente, desnudar la represión y así acompañar al paciente en su proceso para encaminarlo a una mejor calidad de vida para sí y su entorno.